Hola, soy Carolina Elosúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en este podcast. Estoy súper contenta de poder compartir con ustedes esta entrevista con Dionisio Galarza, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista e investigador. La verdad, una persona con demasiada experiencia, con demasiada preparación. Es profesor, además, y bueno, lo más importante en esta situación es contarles que es mi psicólogo y a través de estos meses de terapia o casi años de estar con él, he avanzado mucho y me he dado cuenta de muchas cosas, me han cuadrado muchas cosas que no me quiero quedar con ellas nada más yo, que las quiero compartir, ¿no? Unos descubrimientos de ciertos temas. Y hoy le pedí a Dionisio que se nos puede acompañar para hablar de un tema que para mí es muy importante, que pues se conecta mucho conmigo, que es la ansiedad. Por mucho tiempo yo, pues no sé si se puede decir, he sufrido de esto o he vivido con ansiedad y la verdad es que cada paso que doy o cada descubrimiento o cada avance para mí pues es, no sé, es causa de mucha tranquilidad, de mucha paz. Y yo sé que hay muchísima gente que sufre de esto y quería hablar del tema, quería ponerlo sobre la mesa y qué mejor que hacerlo con la persona que me ha ayudado tanto, ¿no? En este tema. Entonces, Dionisio usa mucho el psicoanálisis, pero también usa conductivo-conductual, lo cual para las personas que están en el mundo de la psicología saben que es como decir polos opuestos, pero él está en una parte en medio donde aprovecha las dos corrientes o los dos conocimientos para llegar a un punto medio con sus pacientes y eso a mí se me hace súper valioso. He pasado yo por muchas terapias de las cuales todas me han servido en su momento, pero con Dionisio he dado como saltos cuánticos muy grandes y, y la verdad que pues eso quería compartir, ¿no? Quería compartir con ustedes. Vamos a hablar del tema de la ansiedad, vamos a hablar un poco de su vida personal, vamos a hablar un poco del rol que juega la sociedad en todo este tema de la salud mental y espero que les guste, espero que les sirva. Si tienen, por favor, algún comentario, alguna duda, no duden en escribirme a mí o a Dionisio y estamos aquí para seguir poniendo estos temas, ¿no? Sobre la mesa, que a lo mejor a veces pueden ser algo incómodos o no sabemos con quién platicarlos. Y eso es uno de los propósitos de este podcast de Corazón Abierto, poder hablar de todo tipo de temas, sobre todo temas que nos pueden ayudar o que son emocionales, que son mentales, que son del ser humano. Y, y pues bueno, espero les guste y sin más, pues allá vamos, les presento a Dionisio. Hola Dionisio, muchas gracias por estar aquí en este episodio de A Corazón Abierto. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, un gusto. Les decía en la introducción que eres mi psicólogo ya por algún tiempo y que Sí, hay muchas cosas que he aprendido contigo durante la terapia, que como que digo, híjole, quiero compartirlo. O sea, de verdad quiero que alguien más sepa. En mi página yo recibo de repente mensajitos, es que te entiendo perfecto, yo también me siento así, no sé qué hacer, o la gente me pregunta con quién ir, y como que creo que hay ciertos temas que aprovecho la confianza contigo para poderlo platicar más. Y el tema de hoy justo es uno de esos, que es el tema de la ansiedad, ¿no? Vamos a estar hablando de ese tema. Pero antes que nada, como preveo que vas a ser invitado asiduo a este podcast, quiero que nos platiques un poquito de ti, de por qué decidiste ser psicólogo, un poquito de tu vida, cómo ha sido para ti el ser psicólogo, para que te vayamos conociendo más. claro. Sí, no, pues antes que nada, nuevamente gracias por invitarme, Carolina. Me da mucho gusto estar acá contigo compartiendo esto. Eh,
Y pues no, pues es ha sido para mí una experiencia muy padre eh, estar en este tema de la psicología al que llegué un poco por casualidad y un poco también como, como si algo me llamara y yo no tenía muy claro qué era. Pero ha sido muy interesante. Eh, yo eh, siempre pensé que pedirle a un o a una joven de 17, 18 años que escoja qué va a hacer el resto de su vida puede ser un poco una carga, un reto muy grande para alguien en esa situación, apenas comenzando su camino y viendo cuáles son sus opciones y ya tener que escoger algo con lo que te vas a quedar. Desde aquel entonces yo recuerdo que no me gustaba mucho esa idea. Claro. Y yo siempre he sido alguien que tiene muchos intereses en muchas cosas, no nada más en una. Eh, entonces eso se tradujo en que cuando yo estaba en ese tema de escoger mi carrera, yo estuve saltando a varias cosas. Me gustaba mucho la literatura, tenía esta ilusión de escribir algún día, eh, me interesaba mucho la ciencia. Durante mi prepa, los años de mi prepa, yo pude hacer una acentuación en el área de física y matemáticas, se me daba bien eso también. Y bueno, pues al final ya cuando tuve que escoger una carrera, estuve brincando a varias cosas y finalmente aterricé en estudiar literatura. Yo Ok. estudié literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Nuevo León y al mismo tiempo estaba haciendo mi carrera en psicología, estaba haciendo las dos carreras al mismo tiempo. Ah, Eh, en aquel entonces mi lógica era que yo quería escribir sobre la realidad humana ok. y que yo entonces quería tener conocimientos de psicología para poder comprender a mayor profundidad la realidad humana y poderla reflejar en lo que iba a escribir. Ok. Eh, y cuando entré ya propiamente a los estudios en psicología, pues se me abrió una puerta, se me abrió un mundo muy interesante. En aquel entonces la enseñanza de psicología estaba muy sesgada hacia el pensamiento psicoanalítico aquí en nuestra ciudad. Claro. Ujú. Eh, Prácticamente estudiar psicología en aquel entonces era volverse una especie de psicoanalista en miniatura, que aprendía mucho sobre, me acuerdo de aquellas primeras clases con mis maestros, tuve un maestro argentino, un maestro español que eran expertos en Freud y Lacan, y Ujú. a mí me están hablando en chino, pero no me dejó interesar, y al final lo que muy inocentemente para mí era comprender la realidad humana, eventualmente se volvió una profesión. Este, y pues ha sido una trayectoria muy interesante. Luego ya pude hacer varias especializaciones. Eh, Me especialicé en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario, donde ahora soy profesor también. Y bueno, pues a medida que vas adentrándote, de lo que te vas dando cuenta es de que es como este dicho de que mientras más te adentras al mar, más cuenta te das de lo profundo que es. Y Claro. eso me ha hecho como que siempre estar interesado en aprender más cosas. Nunca me he sentido así como cómodo con que ya tengo suficientes herramientas para poder desenvolverme en esta profesión. Y entonces eso me ha hecho saltar también, incluso dentro del área de la psicología, me ha hecho saltar. Eh, Hice mi entrenamiento en psicoterapia, luego hice un entrenamiento en terapia familiar, luego hice un entrenamiento en psicoanálisis, que ya es como decir una subespecialización, el psicoanalista es un subespecialista. Y luego
me interesé en las terapias conductuales, Ok. que para quien no tenga suficiente contexto, ser psicoanalista y aparte hacer terapias conductuales es algo así como, ¿cómo lo podré explicar? Es como Ser tigres y rayados al mismo tiempo. ser tigre y rayado al mismo tiempo. Exactamente, Como dos exactamente. Es cosas en como, uno. como lo opuesto. Son Sí, como los dos lados opuestos del de la psicología. espectro de la psicología. E incluso durante muchos años, ha sido como una especie, igual que entre los tigres y los rayados, una rivalidad entre los conductistas y los psicoanalistas. Los conductistas se burlan de los psicoanalistas porque nunca son específicos y sus métodos no son científicos, son muy subjetivos, etcétera. Y los psicoanalistas se burlan de los conductistas porque son superficiales y sus métodos nada más aspiran a cambiar superficialmente a la persona, pero no profundamente. Y entonces ha sido así como eh, el, el sábado que juega el Monterrey, yo me voy al Tecnológico y el siguiente sábado me voy al Volcán. Claro. Y ahí estoy entre los dos lados. Pero ¿has encontrado algún balance? O sea, ¿tú crees que has podido utilizar las dos herramientas en una sola sesión? O sea, ¿puedes agarrar lo mejor de los dos mundos y te sale algo bueno? Eso es lo que estoy empezando a trabajar. Eh, Ok. es, aunque no es muy común, por lo menos no aquí en México, en otros países es un poco más común que haya psicoanalistas que saben hacer alguna terapia conductual, como la terapia Ok. dialéctica. En Ujú. otras partes es más común, aquí no es nada común. De hecho, no me sorprendería que yo sea uno de los contados con las manos en México que están en los dos lados al mismo tiempo. Eh, pero, pero sí, yo en un momento cuando estaba haciendo mi entrenamiento y estaba trabajando desde una mentalidad muy psicoanalítica, me di cuenta que eso no era suficiente, que a Es lo que muchas te iba a personas les decir. podía servir, pero a otros no. Es lo que te iba a decir. O sea, la complejidad humana o el ser humano se puede ver desde tantas perspectivas y entre más perspectivas puedas estudiar, pues vas a entenderlo un poquito mejor, siento yo. Exacto, O sea, sí, eso fue lo que yo pensé. En su momento dije, me gusta mucho lo que hago, pero de pronto siento que me quedo corto. ok, Y eso me hizo como hacer esta reflexión de que la verdad no puede estar en un solo lugar solamente, que uno claro. tiene que ir a buscar afuera de su zona de confort, incluso afuera de lo que uno está dispuesto a reconocer como verdadero, ir a buscar afuera de eso, a ver qué más hay. Y un poco eso fue lo que hice cuando un día, en lugar de ir a el estadio del Monterrey, me fui al Volcán. Claro. Este, y empecé a entrenarme en eso y siento que me ha dado muchas respuestas que yo no tenía. Ok. Y creo Por que sí se ejemplo, puede llegar a ese punto. Eh, lo que me gusta mucho de los abordajes conductuales contextuales, que son como la última generación de terapias conductuales que hay ahora, ujú, es que son abordajes muy, muy prácticos. Este, si alguien viene con ansiedad, por ejemplo, si alguien con ansiedad va con un psicoanalista, a lo mejor el psicoanalista va a estar más interesado en descubrir cuáles son las causas profundas de esa ansiedad, etcétera. Y alguien con un enfoque conductual contextual te va a decir, bueno, pues haz esto. Esto es lo que puedes hacer para tener menos ansiedad. pues es que es lo que te digo, y aquí tú tienes las dos partes, entonces puedes ir solucionando mientras vas encontrando el origen. O sea, Exacto. tienes una solución por mientras, porque yo que, como siempre digo, no soy terapeuta, soy terapiada, he tenido muchos años de terapia, este, como que vas aprendiendo y cada vez vas descubriendo cosas, pero hay cosas que se tardan mucho. O sea, hay Sí, cosas que tienes muy arraigado o que todavía no sabes que tienes y que no sabes qué es lo que, cuál es la piedrita que te está calando, no sabes por qué está ahí, cómo quitarla. Está demasiado padre que puedas ir trabajando en ahorita, en el hoy, claro, ir poniéndole un remedio o ayudándole a no estar tan latente en la ansiedad o la depresión o lo que sea, ¿no? claro, claro, definitivamente.
Oye, Y Dionisio, con mayor perdón. razón, Dime. perdóname, no, No, nomás no, iba a dime, agregar dime, que dime tú, dime tú. con mayor razón en casos donde la gente está muy desesperada, Ujú. con mucha necesidad de resolver su malestar emocional, yo creo que sí es muy útil tener herramientas que más directamente y de manera más práctica digas, bueno, esto por aquí te puedes ir para sobrellevar lo que te está pasando y superarlo. Y luego ya veremos Claro, si más adelante tenemos una oportunidad de adentrarnos en por qué te pasó eso, en cómo llegaste ahí, qué puedes hacer para no volver a llegar a eso mismo, etcétera, ¿no? claro. ¿Qué es lo que más te atrae o te llama la atención del comportamiento humano? O sea, ¿qué es lo que o sea, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención, y tú lo sabes, es esta situación, y lo he repetido en varias ocasiones, de por qué ciertas personas pueden pasar momentos atroces en su vida y se pueden levantar y los ves muy felices, y porque hay personas que se ahogan en un vaso de agua, ¿no? O sea, como que es una duda existencial para mí que yo no puedo entender y que me llama mucho la atención del comportamiento humano. O sea, para ti, ¿qué es esa como que dices tú, esto es lo que quiero entender? A mí lo que me ha llamado más la atención en estos últimos años es, sobre todo cuando empecé a explorar todo este concepto de las raíces neurobiológicas de la ansiedad, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, me hizo reparar en una cosa que mucha gente suele pasar por alto y la solemos pasar por alto todos, que es que eh, nuestro cerebro en realidad está diseñado para funcionar en un mundo que ya no existe. Ok, Eh, el, el- el cerebro, la versión actual de nuestro cerebro, en realidad tiene, dependiendo a qué antropólogo le creas, entre 30,000 y 100,000 años de funcionar como funciona hoy. Es decir, que nuestro cerebro, con el que funcionamos en el mundo del 2021, es un cerebro que está hecho para funcionar en una era donde ni siquiera existía la civilización. ok. Pero Es no ha como, evolucionado. es el mismo cerebro, no ha evolucionado, está diseñado de la misma manera. Ok. Obviamente, dentro de ese diseño hay una gran capacidad de adaptación. Ujú. Por eso, por eso podemos estar aquí y tener todas estas cosas que hemos tenido, que hemos podido desarrollar Pero como, las como especie. reacciones. Pero Ujú. las reacciones, las motivaciones instintivas, eh, eh, las necesidades básicas que tiene ese cerebro provienen de una configuración muy antigua. Ok. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención eso, me ha llamado mucho la atención cuáles son las consecuencias de ese desfase Claro. entre nuestra naturaleza humana, que en realidad está diseñada para responder a un mundo que ya no existe, y las Herramientas que necesitas. demandas, ajá, las herramientas que necesitas para cubrir las demandas de vivir en este mundo moderno. Ya. Mi idea es que la mayoría de los trastornos mentales se desprenden de ese desfase, Ok. de cuando intentamos que nuestro cerebro se adapte a esas demandas que a menudo llegan a ser tan intensas y tan fuertes de vivir en el año 2021 con todos sus retos y con todas sus características. Pero hay cerebros que sí se adaptan más fácil. Ese es lo interesante. Eh, ¿Cómo le hacen algunas personas Lo que ahí entra mi duda. para poder adaptarse? Y tú decías hace rato, hay gente que con un vaso de agua se ahoga. Yo no sé si hay gente que con un vaso de agua se ahoga. Yo lo que pienso es que
hay gente que puede estar más conectada Okay. con su lado más natural y hay gente que está más conectada con su capacidad de adaptarse al mundo moderno. Y Okay. yo no pensaría necesariamente que eh, una es necesariamente mejor que la otra, o que una es buena y una es mala. Yo más bien soy de la idea de que eh, las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Claro. El otro día estaba hablando con alguien que justamente hacía esa reflexión. Una persona que trabaja en una empresa importante transnacional y tiene un puesto de alta exigencia y me decía, vino justamente a consultar porque tenía ansiedad y me decía, es que yo veo a toda la gente a mi alrededor y todos tienen el mismo nivel de exigencia y de retos en sus áreas, en sus puestos de trabajo, y yo los veo como si nada. Ujú. Y entonces eso me hace pensar que a lo mejor yo soy más débil y ellos están bien y yo estoy Claro. mal. Bueno, así se ven las cosas. A veces así se ven, pero no sabes realmente qué está pasando con esa persona por dentro. Y Sí. justamente coincidió que tiempo después fue saliendo que pues resultó que tal persona que se veía súper bien le dio un ataque al corazón y el otro se divorció y el otro quién sabe qué. Es decir, Claro. yo creo que hay ciertos sacrificios o ciertos trade-offs que uno tiene que hacer para poder adaptarse a este mundo moderno. Yo creo que con un software que ya caducó hace 100,000 años, tratando de funcionar en este mundo, mientras más adaptados estemos a este mundo, mayor es el riesgo de que tengamos que hacer sacrificios fuertes. Y a lo mejor justo lo que tenemos que aprender, y para mí la reflexión principal no es hay que volver a la jungla y volver a vivir en cuevas. Para mí más bien la solución es reflexionar eh, cómo podemos también hacer un balance ahí, eh, poder tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Claro. O sea, entonces lo que tú estás diciendo es que necesitamos aprender a tener el cerebro caduco de hace 100,000 años, ahorita, de una manera que sea adaptativa, o sea, de podernos adaptar, de poder llegar Claro, como esa, a lo mejor de hacer la conciencia, no sé, o sea, yo estoy pensando ahorita, si tú ya eres consciente de que son reacciones del cerebro, reacciones mismas que tiene el cerebro, primitivas, biológicas, ¿sí? ajá, El poder como manejarlo tú como tal, sabiendo que ahorita se vive otra circunstancia. Pero para eso sí, tenemos que pues, saber del tema. tenemos que conocernos y Exacto. tenemos que conocer cómo funcionamos. El cerebro y cómo funciona el cerebro. Exacto, Estoy, de exactamente. hecho, estoy leyendo un libro que tú me recomendaste. Estoy picadísima. No pensé que me fuera a picar, pero estoy picadísima, que se llama The Body Keeps the Score. Ah, buenísimo. Y está buenísimo y estoy justo en esa parte donde explica todo lo que tú dices de cómo funciona el cerebro y todo. Luego lo apunto porque habla de los traumas, ¿no? Que ese es otro tema que a mí me llama mucho la atención de la psicología, de Sí, cómo el trauma y el cuerpo. Pero bueno, si quieres, vamos a meternos en el tema de la ansiedad ya, porque es un tema también extenso y muy interesante para mí. Este, yo lo he platicado muchas veces en mis redes sociales, yo tengo mucha ansiedad, he tenido depresiones y entonces es un tema que a mí me llama mucho la atención y que además sé que es un tema que está latente en la sociedad fuertísima y más ahorita, ¿verdad? Más que nunca. Entonces quiero empezar primero que nada para que nos expliques, Dioniso, necesito que nos hables con peras y manzanas, ¿ok? O sea, aquí te escucha claro, mucha gente que nunca ha ido a una terapia, claro, claro. entonces yo la voy a hacer el abogado del diablo también. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Primero que nada. Eh, la ansiedad parte de una emoción básica que es el miedo. Uh -huh. El miedo como emoción no es una enfermedad. El Ok, miedo es una respuesta que nuestro cuerpo y nuestra mente nos están dando cuando percibimos una amenaza. Y aquí me ayuda mucho
este concepto que mencionábamos hace rato de que nuestro cerebro está diseñado para un mundo de hace 100,000 años, porque todo lo que nos estresa es una amenaza. Pero en nuestro cerebro es muy importante entender cómo se registra esa amenaza. Todo lo que nos puede poner en peligro lo percibimos como una amenaza y nos estresa. Para el hombre de hace 100,000 años, una amenaza era pues, que viniera un tigre, dientes de sable, a comérselo, o que viniera la tribu vecina a saquear y a robar, o que se acabara la comida, o que hubiera un incendio. Esos eran los tipos de estresores que vivían aquellos hombres. Y todos esos estresores ponían en riesgo la vida de las personas. Okay. El tigre te iba a comer y te iba a matar. El incendio, pues te quemabas y ahí quedabas. O la tribu te atacaba y te aventaban una lanza. Eran peligros de vida o muerte. Y eran peligros de los cuales estos hombres prehistóricos tenían nada más de dos sopas. Nada más había dos opciones. O el tigre se los comía y se morían, o sobrevivían. Y el tiempo que duraban ellos lidiando con ese estresor era muy breve. Eran 5 minutos de aquí a que el tigre te alcanza o que te le escapas. Y se acababa el estrés. Y se acababa y a lo mejor el día de mañana el tigre regresaba o venía otro tigre o venía otra cosa. Pero los estresores eran muy intensos porque ponían en peligro a las personas y muy breves. Duraban un ratito nada más. Y al rato, a las varias horas o a los varios minutos, dependiendo de qué tan buena o mala suerte tuvieran, se topaban con un nuevo estresor. El día de hoy es muy raro que nos topemos con ese tipo de estresores que realmente nos ponen en peligro de vida o muerte. A lo mejor un día vamos cruzando la calle y viene un camión a toda velocidad y entonces en ese momento se dispara nuestro miedo porque hay una amenaza real que pone en peligro nuestra vida. O a lo mejor alguien en la calle se topa con un asaltante o qué sé yo, pero esos son la minoría de los estreses que nosotros enfrentamos en la vida diaria ahora. El estrés que enfrentamos ahora es distinto. Ahora el estrés es deber dinero en la tarjeta de crédito, o tener un jefe muy exigente, o tener un examen muy difícil que voy a reprobar y si repruebo ya me dijeron que no me van a dejar pasar de año. Esos estresores no ponen en peligro la vida. A lo mejor un día te topas con un jefe muy gruñón, pero por más gruñón que sea, no creo que te vaya a matar realmente. Pero tú sientes estrés como si realmente estuviera en peligro tu vida. Y esa es la clave aquí. Por eso es importante tener como referencia que el cerebro tiene 100,000 años de antigüedad. Porque todo lo que nos estresa ahora nos hace reaccionar exactamente igual a como reaccionaban los hombres de hace 100,000 años cuando veían un tigre que se los iba a comer. El peligro de deberle al banco se siente tan intenso, tan inminente y tan mortal como el peligro de estar siendo perseguido por un tigre de dientes de sable. Con la diferencia que ese tipo de estresores rara vez duran 5 minutos. Rara vez en 5 minutos resuelves un problema con tu banco que le debes dinero, o con tu jefe, o con que estás reprobando las materias. Claro. Esos estresores se sienten igual de intensos, pero son crónicos. No te los puedes quitar de encima fácilmente. Ahí es donde ese desfase, lo que nuestro cuerpo está diseñado para hacer, que es lidiar con estresores muy intensos pero de corta duración, se vuelve un problema cuando en el mundo moderno ya casi no existen ese tipo de estresores. Los estresores son menos intensos, pero son crónicos. Okay. Y entonces nuestro cuerpo y nuestra mente no están adaptados para responder a ese tipo de estresores. Eso resulta en que progresivamente empieza a haber un desajuste de los circuitos mentales, cerebrales y fisiológicos a lo largo de todo nuestro cuerpo, que son los que están diseñados para responder al estrés. Cuando se desajustan,
entonces ahí es cuando podemos desarrollar la enfermedad de la ansiedad, en la cual, como estamos expuestos a estresores crónicos, nuestra mente y nuestro cuerpo pierden la capacidad de discriminar cuándo están bajo amenaza y cuándo están seguros. Ok. Y se sienten crónicamente bajo amenaza. Todo el tiempo, cuando alguien tiene ansiedad, todo el tiempo su cuerpo y su mente están funcionando como si hubiera frente de ellos un tigre de dientes de sable que Sí, se los va a estás comer. como en alerta máxima todo el tiempo. En alerta máxima todo el tiempo, porque los mecanismos que tienes tú para responder al estrés ya se desacomodaron debido a que están teniendo que funcionar Todo el tiempo. de una manera a la que no están preparados para funcionar, Ok. enfrentando estrés crónico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? La diferencia entre estrés y ansiedad es que el estrés es la percepción de una amenaza. El estrés es cuando yo estoy percibiendo algo en mi vida que me está amenazando, que me hace sentir inseguro. Y la ansiedad es la respuesta física y mental que yo tengo a ese estrés. ¿Tiene Ok. sentido eso? Sí, o sea, el estrés es lo que sientes al tú recibir la amenaza y la ansiedad Exacto. es cómo reacciona tu cuerpo ante la A que amenaza. eso el estrés es lo que yo siento cuando me llega mi estado de cuenta del banco y me doy cuenta que debo mucho dinero y que no tengo para pagar. Eso que empiezo yo a sentir cuando yo percibo eso, cuando yo tengo esa nueva información, eso es estrés. Okay. Y como ese es un estrés que se va a quedar ahí por mucho tiempo, porque yo, a menos de que me saque la lotería el día siguiente, yo no voy a poder resolver ese problema. Okay. Eventualmente yo voy a tener una reacción a ese estrés que va a venir acompañada de cambios en mi mente, en mis emociones y en mi cuerpo. Sí, no vas a Y poder esos cambios, dormir, etcétera, etcétera. correcto, no vas a poder dormir, vas a estar más acelerado, te va a subir la frecuencia cardíaca, te va a subir la presión arterial, te vas a sentir tenso de todo tu cuerpo. En tu mente va a ser muy difícil que tu mente pueda pensar en otras cosas de la vida diaria que no sean ese estrés que tú tienes. Tu mente se va a cerrar, ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Y no sé qué. Y entonces tu pareja te va a querer platicar algo chistoso que hizo en el día y tú no la vas a poder poner atención porque tu mente va a estar acá que, híjole, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? Está mucho dinero, no tengo. Va a querer venir a jugar tu hijo contigo y no vas a poder jugar con él porque no lo vas a poder pelar porque en tu mente vas a estar acá. Y entonces eso también se va a traducir en que vas a tener dificultades para relacionarte con las personas. Pero Vas a entonces, tratar de trabajar y no vas a poder. Vas a estar distraído pensando en todos tus problemas. Y okay. entonces eso se traduce en que te ves distraído, ¿no? Una Pero serie dime, de cosas. pero dime una cosa. Ya una vez en la ansiedad, hay personas que tienen la capacidad de tranquilizarlo más que otras, ¿o no? Ya para cuando llegas a un punto de ansiedad, eh, es más difícil que tú puedas regresar a como estabas antes de la ansiedad si no te apoyas en algo. Y Okay. apoyarse en algo no necesariamente quiere decir ir a terapia o tomarse un medicamento. Apoyarse en algo quiere decir hacer algo diferente de lo que estabas haciendo para tratar de cambiar cómo te estás sintiendo. Okay. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. No nada más, la terapia y los fármacos suelen estar reconocidos médicamente como las mejores opciones para tratar la ansiedad. Pero Pero no es lo mucha único. gente encuentra otras cosas Sí. para reducir Ahorita, su ansiedad. ahorita vamos ahí, nada más entonces para aclarar, o sea, haz de cuenta que si, supongamos, si a dos personas le pasa lo mismo, reciben su estado de cuenta, deben mucho dinero, ahorita en la pandemia perdieron su trabajo, Ajá. ¿no? Una persona que su ansiedad sube, 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 sube hasta el grado tal de ya no poder, como dices tú, ni relacionarse ni nada, y alguien que ha podido sobrellevarlo, quiere decir que hizo algo externo, ya sea, se apoyó en ejercicio, terapia, religión, alimentación, Familia, familia, todo, para poder
lidiarlo, pero no quiere decir que no tenga el estrés. Quiere decir nada más que está haciendo algo para sobrellevarlo. ¿Estoy Así en lo es, correcto? O sea, no así se le es. quitó la ansiedad sigue en el cuerpo, pero la está pudiendo sobrellevar o se le quita la ansiedad. Sí se puede revertir. Es muy difícil que la ansiedad se pueda revertir si el estresor sigue ahí presente. Ok. Eso es muy difícil, pero sí se puede. Es lo que te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, ahorita en la pandemia, no podemos quitar el estresor de la pandemia nosotros, no estamos en control y que no hay Así vacunas y es, que no sabemos cuándo lo vamos a vacunar y que no podemos salir. así es. Me queda claro que por eso ha subido el nivel de ansiedad y de violencia y de todo. Ahorita no se puede revertir, o sea, no No, se quita la exacto. ansiedad, pero sí se puede Se puede manejar. manejar. Exacto, Se sin puede que se quite. manejar. eh, hay varias cosas que se pueden hacer. Nosotros no podemos resolver la pandemia. No está en nuestras manos que aparezca o no aparezca una cura definitiva contra el virus ni nada de eso. Pero sí podemos hacer cosas que nos ayuden a que nuestros recursos sean suficientes para contrarrestar estos estresores que están presentes en la vida. Ok, Eso sí lo ahora, podemos hacer. hay un punto. Entonces, la ansiedad viene del miedo, Viene del miedo. ¿poco? Entonces, hay personas, por ejemplo, que viven su vida más como, a lo mejor más al día, que son personas que no se estresan tan fácil, que tienen el mismo cerebro de hace 100,000 años, pero que a lo mejor no se estresan. O sea, no sé, les pasa algo y es pues lo que pasó, pasó. Y pues, no sé, yo tengo muchas amigas que piensan mucho, pues es que no era para ti, por eso te pasó. Y a mí me ha costado mucho, digo, qué padre, viven bien en paz, porque todo le Ujú. encuentran un porqué. Yo, que he batallado y que soy muy, necesito el significado de todo y que me expliquen por qué sucedió y así, pues vivo completamente estresada. Entonces, muchas veces sí hay cerebros y personas que así nacen o lo aprenden. Es porque así Las son sus dos papás, cosas. que no se estresan, que no tienen ansiedad porque pues viven al día y pues lo que pasa pasó y lo que no pasó pues no pasó y pues Sí, claro. no, sí existe esa posibilidad. Es que todos nuestros cerebros están creados a partir de eh, un código, un plano que fue terminado hace 100,000 años. Ok, Pero, pero no todos los cerebros son iguales. Están diseñados para funcionar dentro de un rango. ok, Todos estos mecanismos de reacción a los estresores están definidos por características biológicas que a su vez están determinadas genéticamente. Y entonces está ese factor de lo que genéticamente nuestro cerebro está potencialmente preparado para hacer, y ese factor se cruza con nuestra experiencia de vida, con lo que hemos ido aprendiendo en el camino, ok. y específicamente lo que nos han enseñado en nuestro camino. Esa combinación es muy importante. Puede haber alguien, y eso está demostrado, incluso se ha estudiado con ratitas, el efecto del estrés y la crianza, y se sabe que puede haber individuos con una genética que los hace más resistentes al estrés, pero que no tuvieron un aprendizaje tan efectivo, y entonces no se alcanza ese potencial. Y en cambio puede haber individuos con una genética no tan favorecedora, pero con mejores experiencias de aprendizaje, que crecieron en un entorno que favoreció más ese aprendizaje, que están más adaptados y que tienen más Aprendizaje, recursos. ¿te refieres a lidiar con el estrés, con el entorno, con la ansiedad, con todo? Sí, le digo aprendizaje siguiendo a los conductistas. Ellos Ok, así le llaman a la experiencia de lo que va pasando día con día,
y lo que se te va quedando a ti como conductas que luego tú vas a repetir porque las viste en alguna parte o alguien te las enseñó o simplemente a prueba y error intentaste una cosa y no funcionó y luego intentaste algo diferente y sí funcionó, entonces te quedas con eso que sí funcionó y así te vas, ¿no? Pero entonces ahí la clave es que puede haber en el entorno ciertas condiciones que favorecen que tú aprendas desde más chico más herramientas y más recursos para lidiar con el estrés. Okay. Casi siempre incluso ahí hay un componente de enseñanza transgeneracional. Nuestros principales maestros, sobre todo en estas cosas, pero yo diría que en casi todo en la vida, son nuestros padres. Y entonces muy comúnmente observamos familias en las que si la primera generación no tiene esas habilidades porque no las aprendieron, Okay. luego la siguiente generación, los hijos de ellos, luego también batallan o resulta que tienen menos habilidades y entonces la siguiente generación va a tener menos habilidades. Es algo que se A va menos de que alguien rompa el patrón. a menos de que alguien rompa el patrón y entonces ahí es donde puede haber una diferencia, un cambio, una transformación, donde entonces las siguientes generaciones ya puedan estar en otra circunstancia. Ok, perfecto. Y dime una cosa, Niso, ¿cómo se siente la ansiedad en el cuerpo? ¿Cómo se siente? Eso es muy interesante, porque hoy en día sabemos que hay un, hay un nervio de nuestra cara, del tallo cerebral, salen una serie de nervios que se conectan hacia la cara y luego se conectan hacia toda la parte de nuestro torso, conectan a nuestro cerebro con los músculos de la cara y con los órganos, el corazón, los pulmones, el intestino, todos los órganos que están en nuestro torso, a lo largo de nuestro torso. Ese nervio se llama, ese nervio se llama el nervio vago. Es uno de los nervios de la cara, es el 10º par craneal. Este nervio, en los últimos de 20 años, 30 años, ha sido una revolución. El aprendizaje que hemos tenido sobre este nervio ha sido una revolución en el campo de la salud mental, porque nos ha enseñado justamente esa parte de cómo nuestro cerebro y nuestro cuerpo se relacionan con el entorno, y en particular cómo se relacionan con las amenazas que percibimos en el entorno y cómo se relacionan con nuestro entorno cuando nos sentimos seguros. Okay. Ese nervio, el nervio vago, es el que es responsable de que haya una comunicación estrecha entre nuestra mente y el resto del cuerpo. Okay. Cuando hablamos de emociones, es muy común oír cosas como sentí mariposas en el estómago o sentí un nudo en la garganta, se me estrujaron las tripas. Ese tipo de expresiones te hablan de que la mayoría de nuestras emociones tienen un componente muy visceral, muy físico. Y hoy en día sabemos que hay una razón para eso. La razón es que tenemos un cerebro afuera del cerebro. La razón es que hasta hace poco no se sabía, pero ahora se sabe que, por ejemplo, en el intestino tenemos neuronas. En el corazón, también tenemos neuronas. Y todo ese procesamiento neuronal se conecta con el cerebro a través de la comunicación que se logra con el nervio vago. Entonces, de ahí vendrá todo lo de la salud de gut, del intestino, de que es importante la salud del intestino, yo creo que. Exacto, totalmente, totalmente. Por eso ahora se Yo no sabe sabía. que
un buen balance en la microbiota intestinal está asociado a mejor salud mental. Wow. Pues Precisamente sí. por eso, porque afectaciones en la microbiota pueden dañar estos circuitos neuronales que son fundamentales en algunos procesos ¿Qué es la emocionales. microbiota, Dionisio? La flora intestinal, La flora los intestinal. Ah, ok. microorganismos que Ok. son responsables de muchos procesos que ocurren en el intestino para procesar la comida y para procesar las proteínas, nutrientes, etcétera, y que también son responsables de que haya una salud en el funcionamiento intestinal, incluyendo también y muy especialmente en este aspecto de comunicación nerviosa de los órganos hacia el cerebro y del cerebro hacia los órganos. Ah, pues ya, con razón, toda la moda está. Oye, Dionisio, dime una Claro. cosa. Ya una vez que sientes ansiedad, o sea, estamos ya, el estresor, sientes ansiedad, muchas veces puede pasar, y lo digo yo por mi experiencia propia un poco, que te vuelves ansiosita, o sea, ya eres, así eres tú, ¿verdad? O sea, el otro día platicando preguntándole a un doctor que si podía tomar un medicamento porque tengo unas cosas en los dientes y todo, y me dice, nada más águale con la ansiedad, porque este medicamento te puede ansiedad. Le digo, no, a ver, ¿cómo? Pues la ansiedad es mi estado natural de vida, o sea, es mi estado natural. O sea, como que ya te vuelves una persona ansiosa sin estresores extra. ¿Por qué? Cuando, cuando hemos estado expuestos crónicamente al estrés, llega un punto en el que todos estos sistemas, todos estos mecanismos de respuesta al estrés están activos de manera permanente. Sobre todo cuando hubo en nuestro pasado situaciones que fueron especialmente intensas o estresantes. Nos quedamos Ah, atorados en ese pasado. Nuestro sistema nervioso en el presente actúa como si siguiera estando expuesto a esas amenazas del pasado. ok, Y por entonces eso entonces pero además estamos hay todo que el tiempo aclarar así. algo. O sea, a ver, dime si estoy en lo correcto. Muchas veces el estresor no era realmente que fuera algo muy estresante, pero sino fue como tú lo recibiste. Así ¿Estoy en es. lo correcto? O sea, porque puede ser a lo mejor una situación de, no sé, o sea, a mí, y lo hemos platicado, una cosa que se me quedó grabadísimo es después de mi primera comunión, que todos mis hermanos se fueron y yo me quedé sola, mis papás estaban durmiendo siesta, a mi mamá yo creo que es la primera vez que me lo va a escuchar, y mis papás estaban durmiendo siesta y yo me quedé sola y yo quería abrir los regalos, y mi mamá me dijo, espérate que me despierte la siesta. Y yo tengo grabado el sentimiento de soledad que para mí fue esa media hora afuera sentada en el pasillo en el cuarto de mis papás, y no estaba sola, tengo 6 hermanos, mis papás siempre estuvieron conmigo todos los fines de semana, pero ese ratito para mí me marcó de por vida decir, estoy sola en el mundo, ¿verdad? Entonces, o sea, a lo mejor no era un estrés que realmente estuviera sola y era una estupidez, pero para mí fue ya me da la ansiedad, ya me da ansiedad saber que puedo estar sola, de por vida. Claro, ¿Estoy en lo claro, correcto? Y entonces yo tengo esa sensación, o sea, cuando yo me siento sola, me estoy sintiendo como cuando tenía 6 años y estaba sentada en ese pasillo. ¿Es lo que estás queriendo decir? en cierta forma, sí, digo, es un ejemplo simple, pero es la idea. La idea es que si yo tengo a lo largo de la historia de mi vida, sobre todo en esos periodos de mayor vulnerabilidad que son la Ujú. infancia, la adolescencia, donde viví estas experiencias y eso me expuso a sentirme crónicamente con estrés, Okay. ya llega un punto donde yo sigo cargando con esas sensaciones y entonces esto es lo que algunos autores, como el autor de este libro del que hablabas hace rato, The Body Keeps the Score, dice, es quedarse atrapados en el pasado. Un Okay. sistema nervioso que sigue funcionando como si siguiera en aquel pasado estresante, aun y cuando en el presente ya no existan esos estresores. Tu Exacto. cuerpo sigue reaccionando como si siguiera atorado en aquel momento donde te sentiste así. ¿Y cómo le puedes hacer para soltarlo? Para ya no, o sea, para ya no sentir eso. Para poderte enfocar en el presente y soltar lo que ya fue. O Eso es sanarlo. eso es lo fundamental y eso es lo que ahí es donde
activamente las personas tienen que encontrar cosas que les ayuden a cambiar sus patrones, porque entonces estamos hablando de que la ansiedad o este tipo de dificultades emocionales asociadas a la ansiedad tienen un aspecto mental de pensamientos o emociones, pero también tienen un aspecto físico, donde la ansiedad también está presente en el cuerpo, no es solamente una experiencia mental. Entonces, es por eso que si alguien va a una terapia psicológica donde el foco está puesto solamente en resolver la parte mental de la ansiedad, en resolver que ya no tengas ideas catastróficas, resolver que ya no tengas emociones intensas, puede que ese proceso sea más tardado porque no se está tomando en cuenta la parte física de la ansiedad. Ok. Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar con nuestra mente, pero también con nuestro cuerpo. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida que involucren esos dos aspectos. Cosas que me ayuden a resolver estos pensamientos que tengo relacionados con la ansiedad, estas emociones que tengo relacionadas con la ansiedad, pero también tengo que hacer cosas que me ayuden a resolver todo lo que voy cargando en mi cuerpo como resultado de esa ansiedad. Esa tensión que puedo a lo mejor sentir más en alguna parte de mi cuerpo o algún dolor incluso, eh, eh, o estados físicos generales, por ejemplo, la gente que todo el tiempo se siente acelerada, la gente que todo el tiempo se siente tensa, Cansada. cansada, todo eso está en el cuerpo. Y entonces no va a haber terapia que alcance para resolver eso si tú no haces algo que explícitamente trate de cambiar esos estados. Sí, estás hablando de hábitos, a lo mejor. Hábitos, sobre todo ahí lo más inmediato, lo más práctico que alguien puede hacer, incluso sin buscar ayuda profesional, es ponerse a hacer ejercicio. Okay. Ponerse a hacer ejercicio, sobre todo ejercicios que combinen la parte de Aeróbica. ejercicio de cardio y también incluso se pueden hacer cosas como pesas y estas cosas, eh, porque ahí lo que estás haciendo es darle a tu cuerpo una serie de movimientos, una serie de actividades que pueden contrarrestar todo lo que ya vienes ahí cargando. Hay Okay. cosas más específicas. Por ejemplo, hay ciertas formas de terapia basada en yoga o en movimiento, que hay Okay. algunos especialistas que las hacen aquí en Monterrey incluso. Ah, de verdad. No Sí, sí, sabía. sí. Yo trabajo con algunas colegas que tienen ese tipo de entrenamiento y nosotros hemos ayudado a mucha gente que incluso antes de venir con nosotros estaban tomando medicamento para la ansiedad y ni así salían adelante. Y con este tipo de intervención donde combinas trabajar en la parte mental y también trabajar en la parte corporal, haciendo una terapia psicológica y también una terapia física basada en movimientos de yoga y basada en este tipo de técnicas, hemos ayudado a gente a salir de la ansiedad, incluso Okay. ya sin necesitar o sin depender tan marcadamente de fármacos, porque ahí entonces uno está haciendo lo que los fármacos tratan de hacer. Y por eso los fármacos le ayudan a alguna gente, pero a otra no. Alguien que está muy acelerado, que se siente muy agitado, definitivamente a esa persona un fármaco como un antidepresivo o un ansiolítico le va a ayudar. Pero entonces eso mismo tú puedes hacerlo por ti mismo, siguiendo estos hábitos de los que hablábamos. En el libro este que decimos de Body Keeps the Score, hay una parte donde te habla que a él le tocó empezar a implementar el Prozac, Ajá. el medicamento Prozac.
y Sí, que vio cambios muy rápidos y muy favorables, sí, sí, sí. pero que luego le empezó a llamar la atención porque no se acababa el problema. Entonces, como que él se hace Exacto. la pregunta de si realmente sirven los fármacos o no. Y yo es lo que te quería preguntar, o sea, la ansiedad cada vez aumenta más. O sea, Sí. los porcentajes siempre son mayores, mayores, mayores. Y los medicamentos también cada vez son más evolucionados, más con mejor tecnología, con menos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Pero no se baja el nivel de ansiedad. Entonces, ¿realmente nos funcionan los fármacos o qué pasa? Eh, yo creo que los fármacos tienen un rol importante en los tratamientos para la ansiedad. Para mí el problema es que el discurso que se ha tenido desde los mismos productores de fármacos y de muchos profesionales de la psiquiatría que realizan estos tratamientos a base de fármacos es que el fármaco es la solución completa. Ok. Ese ha sido el discurso que ha sido problemático en mi opinión. Que a mí sí me parece que ha habido un esfuerzo, sobre todo en los Estados Unidos, que nos ha caído acá a nosotros de rebote como muchas cosas, de, de vender este mensaje de que las pastillas van a resolver todo. ¿Y no es así? Y no es así. Por lo menos no en el tema de la ansiedad. Sí, estamos hablando del tema de la ansiedad. En el tema de la ansiedad, el medicamento puede ser de ayuda, pero necesitas también trabajar la parte física, como dices tú, y la parte mental, ¿A ¿no? quién le va a ayudar más el medicamento? A quienes tienen síntomas más graves de ansiedad. Como en la mayoría de los tratamientos médicos, se suele ver eso. Se suele ver que Mm, quienes tienen síntomas más graves suelen tener una mejor respuesta a los fármacos. De hecho, por eso las guías de las asociaciones médicas americanas, por ujú. ejemplo, la guía de la Asociación Psiquiátrica Americana, eso es lo que dice, que alguien con ansiedad severa debe de tener principalmente un tratamiento farmacológico, pero a lo mejor alguien con ansiedad moderada o ansiedad leve podría beneficiarse más de un tratamiento más psicoterapéutico que Ok, farmacológico. Se ok, suele ver esa respuesta. Es una respuesta que no es igual. No es lo mismo que te den un fármaco cuando tienes ansiedad leve a que te den un fármaco cuando tienes ansiedad grave. ok. Y entonces, por lo menos lo que se piensa hoy en día desde la psiquiatría, que yo no soy psiquiatra, pero tengo muchos colegas psiquiatras y soy profesor en un departamento de psiquiatría, y por Ujú, eso estoy muy conectado con esta información, ujú. es que eh, así es como ellos suelen ver la respuesta y es lo que se ha publicado en la investigación. Entonces, Ok, sí es importante el medicamento y para mucha gente es algo que no se va a poder prescindir de ello, ok. pero rara vez va a ser la solución completa. Y Completa. creo que ese ha sido el problema, como decía hace rato, que de pronto en la industria farmacéutica y en algunos sectores de la salud mental se ha como que querido mandar ese mensaje. Claro. Creo que eso ha sido lo problemático. Incluso creo que ha sido contraproducente. Nos queda poco tiempo y para mí es súper importante tocar ahorita un punto de la ansiedad que no quiero que se me pasen, que es esta parte que lo habíamos platicado y que cuando platicamos esto en terapia de ahí te dije, necesitamos hacer una entrevista de este tema. Es que es muy común que cuando eres una persona que eres muy ansiosa, eh, tu descarga o tu reacción para tranquilizar tu ansiedad sea la mejor, pues no sé si llamarlo destructivo, pero sea algo que a lo mejor no te quita realmente la ansiedad, como por ejemplo la fumada, la tomada, la comida, la dormida, el no hacer nada, el distraerte con televisión, con celular. ¿Por qué, Dionisio? O sea, ¿por qué vemos más comúnmente o generalmente las personas que no están muy conscientes de su ansiedad, que son personas muy ansiosas, es, escaparse en esto, ¿no? En estas cosas que no realmente no nos están ayudando? Porque están disponibles.
Mucho es la disponibilidad. Y son cosas que la mayoría de las cosas que mencionaste, fumar, distraerse con aparatos electrónicos, etcétera, son cosas que suelen tener un efecto como de adormecerte. Es como una especie de calmante que lo que está haciendo es adormecerte emocionalmente. Te abandonas a eso que tú estás haciendo y te desconectas por un rato de lo que estás sintiendo. Y entonces, como tienen ese efecto, puede llegar a sentirse como muy práctico, tener a la mano ese tipo de recursos. Lo malo de ellos es que como, como el mecanismo que está sucediendo ahí es el de desconectarnos. Yo me pongo a ver mi celular o me fumo un cigarro o me tomo una cerveza o todas estas cosas, lo que tienen en común es que cuando yo las hago, puedo apagar mi cerebro, puedo dejar de sentir, dejar de pensar, y por eso funciona, porque estoy desconectado en ese momento. Pero precisamente por eso, mientras más yo dependo de desconectarme para lidiar con mi malestar emocional, más difícil va a ser para mí que yo pueda usar otros recursos que no estén basados en desconectarse. Es como una especie de tolerancia que se va perdiendo. Mientras más me desconecto, más voy perdiendo mi tolerancia a experimentar ese malestar. Y entonces menos incentivos voy teniendo para afrontar ese malestar. Todos estos mecanismos, todos estos recursos se basan en que yo me desconecte. Pero si yo me desconecto, nunca enfrento lo que me está pasando. Y mientras menos lo enfrento, menos preparado voy a estar para enfrentarlo. Es como Entonces alguien se que está vuelve, postergando y postergando, y mientras más postergas, más difícil se te va a hacer eso que estás postergando. entonces se te vuelve como una adicción o sea, las adicciones podemos decir que es una manera de escapar de la Sí, emoción que estamos sintiendo. Entonces, así cuando la es. ansiedad es muy fuerte, el dolor es muy fuerte, el sufrimiento es muy fuerte, escapas. Entonces, encuentras maneras y por lo general, o sea, mi pregunta es, yo estoy segura que habrá gente que sí, pero siento que la mayoría no somos así. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no es nuestra primera reacción son esas cosas y no cosas como, por ejemplo, hacer ejercicio o meditar? O sea, eso sí lo tenemos que hacer con mucho esfuerzo y salirnos de esa cajita y poder llevarnos a la parte que nos va a hacer bien, porque el impulso te lleva a lo destructivo. Yo sé que ahorita explicabas porque está a la mano, pero pues a lo mejor el irte a caminar también está a la mano, Dionisio. Sí, eh, pero en ese momento de vulnerabilidad, esos recursos que están tan a la mano se vuelven casi irresistibles. Entiendo que si yo estoy ansioso y estoy sentado en mi sillón, no me costaría nada pararme, salirme y darle unas vueltas al parque a caminar. Pero ¿qué es lo que está más a la mano? Pues lo que está aquí en mi casa. Si aquí en mi casa, si en mi alacena tengo una botella, o si tengo una cajetilla de cigarros, o si tengo un vape de marihuana, o simplemente mi celular, y me la puedo pasar ahí scrolleando infinitamente, eso está muy a la mano. Y la diferencia es que esa botella de alcohol, esa cajetilla de cigarros, ese celular con ese programa del Instagram o lo que sea, están diseñados específicamente para atrapar tu atención. Están diseñados para engancharte. Y son especialmente efectivos cuando estás más vulnerable. Para eso están hechos realmente.
para captarte, para gancharte y para que consumas más. Entonces, no son... Es más atractivo. No es una batalla justa. Ya. Decir, no es una competencia justa. La competencia entre pararse y darle vueltas al parque o quedarse en el celular o quedarse jugando un videojuego o quedarse a tomar una botella. Porque todas esas opciones en realidad tienen ese extra de que fueron hechas precisamente con la intención de gancharte. De avanzar. Tú me explicabas un poco el tema del cigarro. Platicábamos que el cigarro, o sea, en el momento en el que tú estás fumando, te da como ese punch. O sea, a lo mejor cuando no, de que "Ay, estoy agotada, quiero un cigarro", como que te da esa energía o esa tranquilidad. Y en ese momento te da la energía, pero luego después te la baja otra vez. ¿Te acuerdas que me Exacto. explicabas eso? Y era igual con la comida y con el alcohol. O sea, nada más que nos puedas explicar un poquito cómo funcionan los círculos viciosos y los hábitos pues, que nos hacen daño de por qué realmente nos sentimos peor, no mejor. Sí, exacto. Son cosas que a la larga te terminan haciendo más propenso a estar sujeto a ese malestar emocional porque lo que sucede es que si tomamos, por ejemplo, el caso de el cigarro, del que hablábamos, que en un momento en el que haber estado con mucha ansiedad todo el día y llegar a un punto en el que estuviste tan agitado que ya te sientes desgastado, cansado, te fumas un cigarro. ¿Y el cigarro qué es? La nicotina es un estimulante. Ujú. Esto es un acelerador del sistema nervioso. Pero esa aceleración que te da no es porque tienes más energía, sino porque le pusiste un nitro a la poquita energía que te quedaba. Le Ok, estás, le estás aumentando las revoluciones con la misma disponibilidad de energía. El cigarro no te nutre, no te está proveyendo de más glucosa, de más nada. Entonces, es como pisarle al acelerador, te acabas la gasolina ahora sí, y entonces el crash que viene después es más marcado, porque ok. entonces después de estar en ese acelere, estás consumiendo la poca energía que te quedaba y al final vas a quedar todavía con menos energía y con más fatiga. Me quiero imaginar que funciona lo mismo con comida con azúcar de más Sí, porque es una situación parecida con los carbohidratos simples. y con el alcohol también. Con el alcohol puede ser un poco similar Pero ¿y porque el con la alcohol, tecnología? ¿Te da el ahí crash pues después también o no? te da el crash porque todas estas cosas, además de tener ese rol de estimular y lo que sea, tienen un rol en los circuitos de dopamina en el cerebro. Mm, Entonces, ok, es una inyección de dopamina eso es lo que te da ese boost, pero como ese boost de dopamina no está acompañado realmente de una reparación, de una restauración legítima o completa, es pisar el acelerador pero sin tener realmente más energía. Los carbohidratos simples se procesan muy rápido y se acaban muy rápido. Y entonces cuando viene el pico de glucosa, luego viene la reacción metabólica sí. y te quedas con menos energía de la que tenías, eh, aunque consumiste muchas calorías que luego tienen otro efecto en cuanto a tu salud y demás. Sí. Es otra cosa. ¿Cómo, cómo podemos salir? Sí, es un tema recurrente conmigo, pero ¿por qué es tan difícil salir? O sea, si ya sabemos, tenemos la teoría y sabemos las cosas buenas que nos pueden hacer bien, yo sé que tú dices, oye, es que está hecho para engancharte esta situación, ¿no? Y eso es el trabajo de las adicciones, pero ¿qué es lo que tiene que saber o qué es lo que tenemos que saber las personas que somos ansiosas, que vivimos de este proceso, que tenemos nuestros escapes en hábitos destructivos? ¿Qué es lo que tenemos que saber para poder mejorar? Lo primero que hay que lograr es no andar en piloto automático, no hacer todas estas cosas que hacemos en Okay. piloto automático.
Ok, Cuando alguien tiene ansiedad, se siente acelerado y se siente desesperado, siente molestias en su cuerpo, pero muchas veces todo esto lo estás sintiendo, pero no estás consciente de que lo estás sintiendo. ok, Y para cuando te acuerdas, ya abriste una lata de cerveza, o ya sacaste un cigarro y te lo estás fumando, sí, o ya llevas 40 minutos en el celular cuando tú nomás ibas a contestar un mensaje de WhatsApp. sí, Eso es lo primero que tenemos que evitar, que aprender a no hacer. Que nuestro cuerpo cuando está, y de nuevo, ese es un mecanismo de protección, no es un, no es un tema de ser más débiles o ser menos resilientes. Eso es lo que nuestro cuerpo está hecho para hacer, para protegerse a sí mismo. Una manera en la que el ok, cuerpo se protege a sí mismo es desconectándote, como en las películas que están torturando al malo y el malo se desmaya de tanto dolor. Y el que lo está interrogando dice, ah, mira, ya cayó en shock y ya se desmayó. Nuestro cuerpo hace eso también a nivel emocional. ok, Es tan abrumador a veces estar sintiendo lo que estamos sintiendo que mejor se apaga, se desconecta el switch que hace que nosotros podamos procesar que estamos sintiendo todas estas cosas. Y cuando se desconecta ese switch, entramos en un piloto automático, parecido a lo que uno experimenta, por ejemplo, a veces cuando se sube a su carro, echa a andar el vehículo y lo siguiente que recuerdas es que ya vas llegando a tu sí, destino y no sabes claro, ni a qué hora te paraste en los semáforos y a qué hora hiciste, cómo no chocaste con los otros carros. Esa sensación, todo lo que pasó en ese, desde que prendiste el auto hasta que llegaste, fue que tú estabas en piloto automático. ok, A la gente con ansiedad es muy común que le pase eso todo el día, con todas las cosas. Estás en piloto automático, estás viviendo la ansiedad, todo lo que da, y al mismo tiempo estás desconectado de esa ansiedad haciendo una bola de cosas que sirven para promover que sigas desconectado. Al final, esa adicción al celular, esa adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas o a lo que tú me digas, tiene la función de mantenerte en piloto automático. Entonces, ok. La ansiedad no se te quita con eso. la ansiedad no se puede quitar porque entonces todo lo que estás haciendo, aunque te está tratando de proteger, al mismo tiempo promueve que sigas en esa misma situación. Sigues enfrascado en ese círculo sin fin. Ya vimos entonces que una terapia mental, o sea, que de terapeuta, o sea, terapia de cuenta psicoanálisis o lo que tú Psicológico. quieras, psicológica, perdóname, ajá, y una terapia física puede ayudar. ¿Qué otro tipo de terapia es como la que sepamos que es la más eficiente para la ansiedad? Eh, las terapias que se usan más para la ansiedad ahorita son las terapias de corte cognitivo-conductual. Ok, Eh, son las que se han estudiado más. Eh, hoy en día hay todo un debate de lo que significa eso. Se han estudiado más porque son más fáciles de estudiar, no necesariamente porque sean mejores. Hay todo un debate ahí, sí. pero siguen siendo las que se usan más. ¿Cómo es la Pero conectivo-conductual? O sea, nada más así un súper resumido, la yo terapia platico mis cosas. cognitivo-conductual, así es. Tú vas con el terapeuta cognitivo-conductual y entonces le Ujú, explicas que te da ansiedad. Me da ok, ansiedad subirme a un avión. Y entonces a mí me da mucho miedo cuando me subo a un avión. Eh, y entonces tú y el terapeuta cognitivo-conductual analizan cuáles son las creencias que hay alrededor de subirte al avión. Lo que pasa es que pienso que el avión se puede caer y eso me da mucho miedo. ok, Entonces tú tienes la creencia de que el avión se va a caer si tú te subes. Bueno, vamos a contrastar esa creencia con los hechos. Los hechos ya, son que el avión es el medio más seguro para volar, etcétera, y entonces lo que está haciendo es como retar esa creencia para que la cambies por otra que sea más funcional. Ese es, estoy siendo muy sí, reduccionista y obviamente súper, es mucho ajá, más complejo, pero más o ok, menos esa es la idea. sí, esa es la Esas son idea las terapias que se han estudiado más. para la, Por eso es que desde un punto de vista científico son las que tienen más evidencia de ser eficaces. El problema es que las otras terapias son un poco más difíciles de estudiar. Una terapia psicoanalítica,
es más difícil de estudiar porque no está tan... Las terapias cognitivas son terapias como del libro, el ABC, y el libro te dice, vamos, ahorita vamos en el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3. Por eso son muy fáciles de estudiar. Las otras terapias no son tan fáciles de estudiar, pero sabemos que también son muy eficaces y probablemente algunas de ellas sean más eficaces todavía. Sobre todo las terapias que tienen en el fondo un entendimiento de la ansiedad basado en el concepto de trauma emocional, que es un poco lo que hemos estado explicando el día de hoy. Los Ok. abordajes informados en trauma no están tan estudiados. La terapia cognitivo-conductual tiene 70 años de estudios, por eso es muy fuerte y muy pesado el rigor científico que hay alrededor. Estas terapias son más nuevas, tienen menos estudios, pero los ¿Cómo estudios cuáles que hay, terapias? por ejemplo, las terapias contextuales, la terapia dialéctica, incluso la misma terapia psicoanalítica para la ansiedad, tienen menos estudios, Ya. pero también tienen estudios que nos hablan de su eficacia. Y si consideramos la teoría que hay detrás de estas terapias, podemos pensar que son abordajes incluso más robustos que los de la terapia cognitivo-conductual. Ok. En el ejemplo del avión, el terapeuta cognitivo-conductual está tratando de hacer que la persona piense diferente. En un abordaje más contemporáneo, por ejemplo, de terapia dialéctica, el terapeuta de terapia dialéctica no trataría de convencer a la persona de que su miedo es irracional, porque los aviones sí se pueden caer, sí es Claro. verdad. Sí. Entonces, más bien trataríamos de hacer que la persona pudiera tener mayor aceptación de que hay cosas que no se pueden controlar y que la Y estar persona tranquilo con la situación. llegue a estar tranquilo con esa situación. Entonces, es una idea distinta que tiene menos años de estudios y por eso todavía no tiene la misma Fuerza. fortaleza científica, Ujú. pero el respaldo científico y teórico que hay detrás de ellas puede ser incluso más fuerte que el de la terapia cognitiva conductual. Ok. Dionisio, ¿la ansiedad te puede despertar algún otro problema mental o emocional? Como por Sí, ejemplo, el más común, la depresión. la depresión. Ok. Pero puede haber otros, incluso hay comorbilidades. Comorbilidad quiere decir cuando hay dos enfermedades que una es causada por la otra. Por ejemplo, problemas de alimentación, trastornos de conducta alimentaria, Ok. puede haber también otros trastornos de ansiedad como ataques de pánico. Sí, sí puede O sea, pasar, sobre todo entonces, cuando los síntomas son más graves. cuando tú vas a buscar ayuda, por ejemplo, por un trastorno alimenticio o por una depresión, realmente te vas para atrás y lo que hay que tratar es la ansiedad, porque es como un poco la consecuencia de eso. Cuando es el caso, sí, porque también puede pasar que alguien tenga un trastorno de conducta alimentaria o que alguien tenga una depresión que apareció sola, sin que haya Ok. sido causada por un cuadro de ansiedad. Por la ansiedad. ¿Tú crees que hay alguien que no tenga ansiedad realmente? ¿Tú crees que puede existir? Mm, yo creo que no. Yo creo que vivimos en un mundo que no está diseñado para los seres humanos y que eso nos hace a todos muy propensos a tener angustia y ansiedad por la misma naturaleza de cómo estamos viviendo. ¿Por qué piensas que no está diseñada para el ser humano? Por lo que te digo, simplemente cosas tan básicas como la crianza, cosas Ujú. tan básicas como el poder construir comunidades. No, en este mundo no se puede hacer eso, no está diseñado para eso. No, nuestro cerebro está hecho para vivir en comunidades, para vivir en tribus, no para vivir cada quien en un cubito, en un departamento de 100 pisos, aislado del resto del mundo. Ok, Eh, los niños no están hechos para desarrollarse sanamente en el entorno competitivo. en el entorno competitivo de la academia actual. Ok. Los niños no están hechos para aprender así. Por eso tienes niños, yo he tratado niños de 3 años, de 4 años con ansiedad.
O sea, entonces, o sea, no es que el mundo no esté hecho para los seres humanos, sino que el ser humano hemos hecho un mundo que no compagina con Sí, nuestro cerebro, más sí, bien, exacto. A eso me refería, con claro. nuestra naturaleza, o sea, con nuestra manera. Sí, bueno, pero si Exacto. lo ves diferente, el mundo está para nosotros, o el Ah, no, universo sí, está para nosotros, el la Tierra está planeta, para pues sí, nosotros, y claro. nosotros no hemos entendido a lo mejor la manera en que nuestro cerebro realmente funciona y funciona mejor. No es que no funcione, sino para cómo podríamos funcionar mejor con las comunidades, con lo que dices tú, los niños, otro tipo de aprendizaje. Y entonces esto Claro. nos está costando la ansiedad, el estrés, los problemas mentales, los problemas emocionales. Pues entonces somos nosotros mismos los que estamos haciendo eso, ¿no? Sí, y lo más triste es que por muchos años, la persona que ha tenido una enfermedad mental es vista como una Sí. persona inadaptada. El problema está en la persona. Ok. Y de ahí viene mucho esta lógica de, el problema está en la persona, entonces dale una pastilla para que se le quite su desadaptación. Cuando en realidad la enfermedad mental es la mejor forma que la persona ha encontrado para sobrevivir en un mundo que no se acomoda a sus necesidades. La ansiedad es un mensaje que tu cuerpo te está dando. Te está diciendo, tú no estás hecho para vivir así. Y ese mensaje es radicalmente cierto. No estamos hechos para vivir así. Y si sentimos ansiedad, ese es nuestro cuerpo y nuestra mente diciéndonos, tiene que cambiar algo. Pero si el Sí. mensaje que te da la sociedad es, tienes que cambiar tú eres el que está mal, tómate la pastilla. Entonces ahí, pues estás echándole todavía más leña al fuego de la ansiedad. Y más bien lo que tendríamos que pensar es en cómo hacemos cambios a nivel comunitario, cómo cambiamos nuestra sociedad para que entonces estemos menos vulnerables a ese tipo de cosas. Ay, no, pues ya estás hablando de una cosa que, híjole, tenemos Sí, mucho es trabajo que complejo. hacer. Es Sí, complejo, sí, tengo sí. mucho trabajo que hacer, pero es súper lógico. ¿Y cómo podemos llegar a esa conciencia colectiva, Dionisio? ¿Cómo crees tú que pudiéramos llegar a esa conciencia colectiva? Digo, yo sé que la pandemia a lo mejor puede ser una manera de empezarlo a hacer realmente, pero Sí, ¿no? ¿Qué crees tú que tenga que pasar para poder reaccionar y verlo como tú lo estás pintando? simplemente es un tema de empezar a mandar ese mensaje, empezar a Ok. cambiar la perspectiva de lo que Ujú. significa una enfermedad mental, de lo que significa el rol que cada uno de nosotros jugamos en este mundo. Es un poco empezar a dar un mensaje diferente al mensaje que estamos acostumbrados a recibir y escuchar. Sí, porque por más de que queramos normalizarlo y todo, si lo seguimos normalizando como enfermedades mentales, pues lo seguimos haciendo como diferentes y Sí, aparte de nosotros, así lo vemos como una persona que reacciona diferente ante los estímulos del claro, mundo, ¿no? sí, totalmente. ¿Va por ahí la cosa o no? Yo lo veo por ahí y que incluso sí me ha tocado ciertos esfuerzos, a mí me parece en general bien intencionados de algunas personas, pero que terminan mandando este mensaje de hay que ponerle atención, hay que quitar el estigma de la enfermedad mental, porque hay que ayudar a estas personas a que estén lo suficientemente bien para que se pongan a trabajar, para que se pongan a tener hijos, para que se pongan a producir. O sea, hay que arreglarlos para poderlos meter al sistema. Y en Ya, ningún momento está este cuestionamiento de si ese sistema es un sistema en el que deberíamos de estar. Y entonces, para ok, mí ese es el ya reto te ahorita. entendí. Sí, está súper interesante ese tema. Se me hace que ese tema nos da para otra entrevista completa. Sí, Em, definitivo. entonces, nada más como conclusión, bueno, la ansiedad viene de estos estresores, o sea, vimos también cómo funciona el cerebro y podemos empezar, las personas que tenemos ansiedad o que estamos estresados, podemos empezar por no hacer nada en piloto automático, por estar conscientes de cada uno de nuestros movimientos y yo creo que también, lo digo por mí, el aprender a hacer una sola cosa a la vez, ¿no? Para poder estar consciente Exacto. de dónde estamos. Esa Creo es que una de por las ahí podemos mejores empezar. maneras. Esa Creo es que una por de ahí las podemos mejores empezar. maneras. Ok. Ay, Dionisio, ¿no sabes cuándo te agradezco que me hayas aceptado la invitación? Yo, yo no me pierdo en mi sesión porque a mí me ha ayudado mucho y yo estoy segura que a mucha gente
de verdad a mí me quedó más claro muchas cosas, aunque es un tema que lo hemos platicado muchas veces, pero el hacer las preguntas así a mí me ayudó muchísimo y ya con eso me voy ganona, pero estoy segura que a mucha gente más les va a ayudar y le va a clarificar y ojalá que podamos volvernos a ver para seguir hablando de estos temas. Y como dices tú, hay que empezar a dar este mensaje de empezar a evaluar el sistema. Creo que puede ser muy, muy interesante enfocarnos en eso y cada vez ir platicando más de estos temas para ver si podemos llevar el mensaje más lejos, ¿no? Sí, a mí me gustaría mucho eso. Hay que seguir trabajando en esa dirección. Y pues no, el agradecido soy yo y pues cuenta conmigo. A mí me daría mucho gusto que pudiéramos seguir hablando de estas cosas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Dionisio. No sé si hay algo más que quieras decir o algo que recomendar, algún libro, alguna frase, no sé. No, pues esto, básicamente seguir aprendiendo sobre nuestro cerebro, sobre nosotros, documentarse, hablar con personas que han pasado por esto, escuchar a personas como tú que han compartido su experiencia de pasar por estas cosas, saber que no están solos y que hay muchas cosas que se pueden hacer, incluyendo cuestionar si hay otras mejores formas en las que podemos organizar nuestra vida para no caer en esto. Yo creo que tenemos que quitarnos la pena y el miedo de hablar de estos temas y tenemos que empezarlo a tratar de una manera que realmente nos ayude a los que los padecemos y a las personas que podemos ayudar también a los que padecen, ¿no? Y creo que podemos empezar por ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Pues felicidades, qué bueno que empezaste con esto y yo creo que va a ser Gracias. de mucha ayuda para la gente que te escucha. Muchísimas gracias, Denise. De verdad, gracias por estar aquí. Espero vernos pronto y como quiera, nosotros nos seguimos viendo. Claro. Gracias a todos por estar aquí. Bye. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.